Buenas tardes a todos, una vez más. Esta es la segunda parte, como les comenté en el vídeo anterior, sobre el tema conciencia espiritual trascendente. Y bueno, vamos al meollo de esta segunda parte. Y vamos a refrescarnos un poco la memoria, que en el primer vídeo estuve comentándoles. Hice una reseña general sobre la conciencia espiritual trascendente, que era, punto número 1, aprendamos a preservar la integridad de nuestra alma. Punto número 2, aprendamos a ser veraces o a dar una palabra veraz, sí o no. Tercero, que nunca cerráramos la puerta al Paráclito del Eterno Dios, su Santo Espíritu, su Ruach Kadosh. Y número 4, pues que aprendamos a ser abiertos para evitar el estancamiento mental y espiritual de nuestro espíritu humano. Como conclusión a la primera parte, leímos, tomen nota nuevamente por si alguien no lo tomó, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 8. Y yo me planteo una pregunta. Siempre hablo en primera persona y en tiempo real. ¿Qué necesito yo a diario para ir adquiriendo una conciencia espiritual trascendente? La necesito naturalmente pues para la integridad de mi alma, la protección de mi vida. La necesito igualmente pues para ser sincero y honesto conmigo mismo y con los demás, ser veraz. Para adquirir un estado o un sentimiento aperturista y evitar el ostracismo, un estado de irresponsabilidad. Y ayudarme igualmente a ser centinela de mi alma anhelante, purificadora, regeneradora, y buscar esa limpieza interior que necesito y que necesitamos todos. Pues para eso se necesita diligencia, porque el apóstol Pedro nos dice en este apartado que he dicho de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 8, por tanto, poniendo toda diligencia, añadamos a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la paciencia y a la piedad, afecto fraternal, amor ágape y amor. Porque el versículo 8 nos dice, porque si estas cosas están en nosotros, en vosotros, y abundan, no os dejarán estar perezosos, ociosos, desentendidos, porque así no tendremos fruto. Y que estemos, sí, en abundante fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Adón Yeshua Mashiach, nuestro Señor Jesucristo. Pero yo digo una cosa, más pronto o más tarde, todo aquel que regenta un cargo dirigente de responsabilidad, de liderazgo, sobre otros, las estadísticas dicen que nos podemos volver déspotas y abusadores, ser arbitrarios, ser manipuladores, y esto ocurre sobre todo en el ámbito religioso, ya que no ha entendido a cabalidad este grupo de élite que para mandar o dirigir a otros, primero nosotros, se tiene que hacer uno el más pequeño y servir a los demás con sentimiento de urgencia, con espíritu de humildad.
si no obra de esta forma, ha perdido o no entiende bien el significado mental, moral y espiritual de una conciencia espiritual trascendente. Como dice la palabra del Eterno, es mejor servir que ser servido, lo dijo el apóstol Pablo en una de sus cartas. Y si no recuerdo mal, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Humildad y mansedumbre son dos poderes del alma espiritual que necesitamos para trascender de lo físico y material a un estado espiritual, ¿sí?, con el Espíritu Divino. Porque todo se desarrolla en nuestra mente humana, todo pensamiento, idea, obra, acción. Obras son amores y no buenas razones. Así que tenemos que tener diligencia para todo accionar trascendente. Abundancia de diligencia. ¿Para qué? Pues precisamente para eso, pues para evitar la ociosidad y dar fruto provechoso para esta vida, ¿sí? Para que una persona se sienta útil, dispuesta para toda buena obra y ser un ejemplo, un acicate para otros y para sí mismo, para que él se sienta mejor. He mirado en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que tengo aquí en mi humilde biblioteca, diligente. ¿Qué es diligencia? Una persona diligente, con diligencia, es una persona cuidadosa en su actividad cuando ejecuta algo. Tiene prontitud, es ágil, agilidad, con premura, con prisa, pero sin pausa, pero con conciencia. Bien. Es naturalmente un adjetivo, Una persona diligente es cuidadoso, es una persona exacta y activa. O sea, es un trabajador diligente, que está pronto, que está presto, es ligero en el obrar, no es perezoso. Camina con un paso diligente. Espero que esto nos quede bien claro a todos. Por lo tanto, vuelvo a repetir que hablo en primera persona y en tiempo real. Por lo tanto, yo tengo que ejercitarme en adquirir esa abundancia de diligencia en mi camino de transformación espiritual con una conciencia mental de sentimiento de urgencia en este mundo convulsivo y cambiante, amigos. ¿Para qué? Pues para no estancarme mental, física, moral y espiritualmente. Ser cuidadosos activamente en el ejercicio de nuestras funciones mentales, morales y espirituales en fortaleza de la fe juramentada a los santos, según Judas 3. En la verdad, la justicia y la misericordia de nuestro Padre Celestial. Por eso, en estas cuestiones, voy añadiendo diligentemente a esta fe perenne de Yeshua Mashiach, de nuestro Señor Jesucristo, esa virtud que necesito. Repetimos, a esta virtud añado conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Pero, ¿qué es virtud o ser virtuoso? Yo voy a hacer mi consideración particular, porque mi consideración particular o entendimiento personal sobre la palabra virtud sería esta: cualidades humanas que se forman en mi mente y en mi espíritu, sí, como prototipo transformador de mi carácter personal. ¿Para qué? Para accionar mi vida conforme a la bondad y la misericordia y la verdad en todos los actos de mi vida personal y diaria. ¿Conforme a qué? Conforme al pensamiento,
o la mente espiritual del único y verdadero Dios. Juan 17:3, y el Dios invisible e inmortal es al que servimos. Primera de Timoteo 6:16. ¿Qué dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española? Esto es una consideración personal que yo he tratado de extraer de mi propia fuente mental y personal. Pero, ¿qué dice el diccionario sobre la palabra virtud? Dice lo siguiente: disposición de la persona para obrar de acuerdo con determinados proyectos, ideales, que son como el bien, ¿correcto?, la verdad, la justicia y la belleza. La belleza en todos los espectros, Señor, que nos presenta la vida y las personas. Que es una acción virtuosa o es un recto modo de proceder de una persona virtuosa. Que actúa, piensa conforme a la verdad y la justicia de Dios, claramente. Hace a una persona virtuosa porque se ejercita con diligencia en todo acto bondadoso, recto y de entrañable amor y empatía hacia otros, o hacia cualquier acción que acometa. Responsabilidad, misión propia o ajena, o delegada en el virtuoso, en esta persona virtuosa, por mandato divino, a través de su Sagrada Escritura, o cualquier otra persona superior a él, reconocida naturalmente. Vamos a leer Romanos 12, 1 y 2. Porque la fe a la verdad de Dios te lleva con diligencia a la búsqueda de la virtud, al ejercicio constante, al proceder con rectitud, al examen de conciencia y a una limpieza mental, física, moral y espiritual. Vamos a leer Romanos 12, 1 y 2. Dice lo siguiente, amigos: así que, hermanos, os ruego, decía el apóstol, por las misericordias de Dios, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional discernimiento, vuestro culto racional. ¿Para qué? Para que no nos conformemos a este sistema de cosas, a este siglo, sino que transformaos nuestra conciencia espiritual trascendente por medio de nuestra renovación, de nuestro reciclaje diario en vuestro entendimiento, para que podamos corroborar, comprobar, examinar, comprender cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por tanto, amigos que me escucháis, os digo algo más. Seguimos para acertar al blanco como un arquero, apuntar al centro de la diana y dirigir rectamente nuestros pensamientos en la fe, vuelvo a repetir, una vez dada a los santos, el hacer de esta creencia espiritual, pues un estilo propio y diligente, añadiendo a la virtud esa actitud propia de los que se empeñan cada día en ir adquiriendo conocimiento de las cuestiones espirituales del reino celestial, del reino de Dios, y su justicia, Mateo 6:33. Siendo ejemplos, claros referentes, para que otros del camino, unos hermanos en la fe, y para aquellos otros que nos están observando, o que se vayan añadiendo a la grey por la pura gracia divina. Por sus frutos se conoce al árbol. Obras son amores y no buenas razones. Porque Romanos 14, 17
nos explican que las formas externas de culto pueden llegar a ser frías, distantes, sectarias, arbitrarias, legalistas y sin fruto espiritual. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en la Ruach Kadosh, el Santo Espíritu de Dios, del Padre y de Adón Yeshua Mashiach, Jesús el Cristo. Por tanto, los que estamos más adelantados, debemos recibir al débil en la fe. ¿Para qué? Pero no para contender con ellos sobre opiniones y genealogías interminables, sino para ser un soporte y un apoyo confiable para que ellos puedan crecer también en la gracia y en el conocimiento de nuestro Adón Yeshua Mashiach, Jesús el Cristo. Bien, amigos, ya estamos concluyendo con esta segunda parte, pero yo voy a hacer otra reflexión personal. Hasta aquí he llegado a entender que la gente religiosa, sectaria, arbitraria, del elitismo de los puritanos vanidosos y orgullosos, fariseos de castas, a mí personalmente me han hecho vomitar la mayor de las ocasiones, por causa, sí, naturalmente, de sus pretendidas manipulaciones y lavados de cerebros, que a cualquier persona le impide pensar por sí mismo y tener su propio criterio. La libertad nos llamó el Señor. Y no estar siempre pensando, creyendo, que fuera de ellos no hay liberación. Mucha gente enseña así. Es una lástima y es un peligro, como si ellos solamente fueran los portadores de una redención personal de tu alma atribulada. No los temas, porque temer a Dios está bien y también es necesario para cada uno de nosotros. Pero nuestro vicario es Yeshua Mashiach, Adón Yeshua Mashiach, el Señor Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Y no ningún hombre, ni yo, ni nadie, por mucha influencia que pueda tener en esta sociedad. Y la influencia espiritual divina de la Ruach Kadosh, el Santo Espíritu de Dios, del Padre, en cada uno de nosotros, por la fe. Fe, 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 fe en la palabra de Dios. Los hombres somos engañosos y perversos. Concluimos por ahora, amigos, con la reflexión dicha con esta segunda parte del tema que venimos presentando. Una conciencia espiritual trascendente necesitamos. Amigos, muchísimas gracias. Hasta una próxima ocasión. Os mando desde mi humilde atalaya un abrazo fraternal, vuestro amigo y siervo en la verdad de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua Mashiach, el Hijo del Dios vivo, Valentín Núñez Rivero. Hasta una próxima ocasión. Buenas tardes y que lo pasen todos muy bien. Gracias.